Como observación, durante las ponencias se tendrá acceso al chat de cada uno donde podrán escribirle sus preguntas y el ponente podrá respondérselas sin ningún problema. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa María Ávila y hoy vengo a hablarles acerca del abordaje fisioterapéutico en niños deportistas. ¿Sí? Vamos a dedicarnos toda la área de cómo la fisioterapia deportiva va a utilizarse en niños en las diferentes edades y cómo el ejercicio terapéutico puede ayudar a promover, ¿sí?, a esas capacidades. Primero me presento, mi nombre completo es Rosa María Ávila Nocove, soy licenciada en fisioterapia venezolana de la Universidad Arturo Michelena, tengo diplomado en terapia manual, en fisiología del ejercicio, en entrenamiento funcional y en docencia. Y me pueden encontrar por las redes sociales como R-Sport Therapy. Actualmente resido trabajo en The Sport Lab, ¿sí?, conocido como TCL. Soy la coordinadora del área de ejercicio funcional y ejercicio físico adaptado, gracias a toda el área de experiencia y certificaciones que tengo en esa, que es mi área de expertise. También nos encuentran como The Sport Lab MX en Instagram. Y vamos a comenzar hablando o explicándoles acerca de lo que vamos a tratar hoy en esta horita de exposición. Nuestro tema, ya lo dijimos, ejercicio físico en niños deportistas, ¿sí? El objetivo general es analizar los aspectos del abordaje fisioterapéutico en esos niños. Todo lo que va a incluir esos aspectos lo tenemos en la parte de objetivos específicos. Definir los conceptos básicos de la fisioterapia deportiva y sus diferentes abordajes, clasificar el rol del fisioterapeuta deportivo en la atención de niños deportistas, cómo ese fisioterapeuta deportivo va a abarcar al niño, explicar los aspectos del abordaje fisioterapéutico en niños deportistas y categorizar los pasos a seguir en un protocolo fisioterapéutico para esos niños. Así que para comenzar, ¿sí?, vamos a describir lo que es la fisioterapia deportiva. Recuérdense que cuando hablamos de niños, en general está la fisioterapia pediátrica, pero cuando hablamos de niños deportistas, el área de la fisioterapia que debe encargarse es la fisioterapia deportiva, siempre de la mano, sí, dependiendo de la lesión o el padecimiento, con el fisioterapeuta infantil o incluso con el equipo multidisciplinario, el traumatólogo, el médico ortopedista, el entrenador, y ya vamos a ir discutiendo cada caso. La fisioterapia deportiva sabemos que es el área encargada de la fisioterapia en la atención, rehabilitación y readaptación de las personas que me realizan ejercicio físico y deporte. A veces lo creemos como atletas, ¿sí?, atletas profesionales, a personas que les pagan, no. La fisioterapia deportiva también abarca toda la gente que me realiza alguna actividad física. Prevención y atención de lesiones que ocurren por la práctica deportiva y así como la corrección de la ejecución de los movimientos. Muchas lesiones en el área deportiva se dan por una mala ejecución del ejercicio. Yo soy una de las fisios que dice que el ejercicio no te lesiona, lo que lesiona es hacerlo mal. Entonces sí, ahí hay que tener muy buena guía, muy buen control de la postura, de los movimientos, para que la persona no sufra de la espalda, de la rodilla o demás. Asimismo, la fisioterapia deportiva en niñas va a ser la que va a estar enfocada en la atención de esos niños deportistas, ¿sí? Estamos hablando del niño que me practica fútbol, la que me practica ballet, el que me practica gimnasia, la que me hace natación, ¿sí? Todos esos niños que realizan ejercicio o deporte que puedan sufrir algún padecimiento o, lo más importante, como aquí lo dice abajo, es la prevención, ¿sí?, de esas lesiones, ¿sí?, que muchos niños nos van a llegar para prevenirles esas lesiones. Los objetivos en general de la fisioterapia deportiva, recuérdense en general porque cada cuerpo es individual, cada niño es una persona diferente, cada lesión, por más que sean gemelos o cuates, cada lesión va a estar enfocada dependiendo de lo que el niño haga, sus hábitos, su salud, su peso, inclusive la ayuda o cuidado de los familiares en el hogar y demás. Pero a modo general, los objetivos de la fisioterapia deportiva tenemos: el primero, acortar el tiempo de recuperación de la lesión, es decir, ya el niño vino con una lesión,
o la persona, porque estoy hablando en fisioterapia deportiva general, viene con una lesión y nosotros tenemos que recuperarlo lo más rápido posible para que la persona pueda volver a hacer su disciplina. El segundo, adaptar el cuerpo al entrenamiento. Muchas lesiones, y ahorita lo vamos a tocar más adelante, se da por el sobreentrenamiento, porque no se adaptó el tejido o la articulación a el estímulo que se le genera. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas deportivos es adaptar ese cuerpo poco a poco al nivel o al estrés de entrenamiento que se requiera. También tenemos evitar factores de riesgo, de lesión, de compensaciones, inclusive cardiometabólicos. Es un sinfín de factores que depende del cuerpo de la persona, del padecimiento de la persona, de los antecedentes de la persona. Aquí es importante, a modo general, que cuando nos llegan los niños a fisioterapia, tienen pocos antecedentes clínicos, ¿sí? O la mayoría tiene pocos antecedentes clínicos. Entonces, sí es importante recalcarle al familiar o a la persona, al padre, al que lo traiga, que recordar, llevar un control de sus lesiones, porque a veces, digamos, la persona se muda de ciudad o de país, y entonces resulta que hace 3 años el niño ya había tenido una caída y un esguince en el tobillo derecho, y hoy me está viniendo por una fractura, ¿sí?, del malleolo externo. Entonces, son lesiones que pueden verse por separado, pero nosotros como fisioterapeutas sabemos que en conjunto es algo que pudo haberse degenerado con el tiempo. También tenemos que evaluar la situación que le ocurrió la lesión. No es lo mismo una lesión que fue que 2 personas colapsaron o chocaron entre ellas, a una lesión que se dio porque el pie no estabilizó, o la rodilla no estabilizó, o porque hizo un salto muy fuerte y cayó de golpe contra la espalda o contra el hombro. O sea, evaluar la situación también ayuda a saber qué hay que corregir en ese gesto deportivo, o qué hay que prevenir, o qué hay que cuidar, ¿sí? Y por último, pero la verdad yo le puse la estrellita porque lo considero lo más importante de la fisioterapia deportiva, es la prevención de lesiones. Esa prevención de lesiones se da gracias a un control y un cuidado que le hacemos a todo el cuerpo para que se vaya desarrollando de manera óptima. Me encuentro dentro de toda mi práctica clínica con atletas, lo que más valoran ellos es esa prevención de lesiones, es poderles brindar, ¿sí?, una calidad a su cuerpo para que les rinda el tiempo que deba rendir. No importa si son profesionales, no importa si solo lo hacen por hobby, pero como atletas que puedan seguir haciendo lo que les gusta por X cantidad de tiempo que ellos quieran, yo creo que es lo que más podemos brindarles con la fisioterapia deportiva. Y cuando hablamos en fisioterapia deportiva para niños, estamos hablando que la prevención de lesiones te puede dar un futuro deportivo muy grande, ¿sí? Ya lo vamos a tocar más adelante en cómo nosotros como fisioterapeutas vamos a abordar a esos niños. Seguimos hablando generalmente de las técnicas de la fisioterapia deportiva. La verdad, a modo general, ¿sí?, lo mismo, o sea, va a depender del paciente, va a depender de lo agudo de la lesión, va a depender del tipo de lesión, pero a modo general tenemos el vendaje neuromuscular. En atletas es muy bueno la técnica para inhibición muscular. Todo lo que son los agentes físicos, la electroterapia, la magnetoterapia, la presoterapia. Nosotros en TCL con muchos atletas por descarga, para descargar o evitar el acúmulo de ácido láctico, utilizamos mucho la presoterapia. Por supuesto, esta fotito abarca lo que es los estiramientos, las movilizaciones, toda la parte de relajación miofacial, inclusive abajo tenemos técnicas manuales, todo. O sea, a pesar de que hoy en día tengamos muchos aparatos, tengamos muchos equipos, tengamos muchas opciones, siempre recuérdense que como fisioterapeuta lo más importante que tenemos son nuestras manos. El hecho de poder brindarle por nuestras manos mejora de ese tejido al paciente, mejora de todas las tensiones, ¿sí? Es lo más maravilloso que tenemos.
También tenemos aquí el cupping therapy, o lo que quise representar es toda la técnica instrumental que tenemos, por medio de copas, por medio de ganchos, la fibrólisis diacutánea, el EPTE, o sea, todos los instrumentos con los que podemos seguir trabajando a esa lesión. Y el que más me gusta, quise aquí representar una fotito con un BOSU, es el ejercicio terapéutico. Recuérdense, como deportistas, ellos ya me hacen ejercicio, pero dentro de la fisioterapia, el ejercicio terapéutico va a ese músculo más débil, a esa cadena muscular débil, a ese eslabón de la cadena muscular que está deficiente con respecto a los demás. Y entonces el ejercicio terapéutico es segregar o discriminar, evaluar cuál es ese eslabón débil y tratarlo antes de que se lesione o inclusive después. Me han llegado muchos pacientes posoperados o con ya una lesión grave por una debilidad del core, por una inestabilidad de miembro inferior, por una disquinesia escapular que les afecta su práctica deportiva, por entrenar, digamos, a modo general, solo extensores de cadera bilateral, o sea, nunca hacen un estímulo unilateral o nunca hacen un estímulo con respecto a la misma línea de fuerza que se tiene débil, y eso es lo que le genera la lesión. Entonces, vuelvo y repito, lo de la prevención de lesiones con ejercicio terapéutico adaptado a las necesidades de la persona es lo primordial dentro de la fisioterapia deportiva. Todo lo demás lo podemos usar dentro de una fisioterapia convencional o inclusive, dependiendo del lugar donde trabajen, con el resto del equipo. O sea, un día viene con uno del oficio y le hace técnicas osteopáticas o le hace la parte de agentes físicos, y al otro día viene con el fisio específico para el ejercicio, que le enseña, que le corrige, que le verifica todos esos eslabones débiles. Para seguir avanzando, estamos hablando de niños deportistas. Entonces, lo primero que hay que tomar claro o que hay que saber es quién es deportista, ¿sí? Todos pudiéramos decir, yo, ¿qué hago yo? No, yo corro los domingos, cuando tengo tiempo, me voy al parque y paseo con mi mamá, ¿sí? Y voy hablando con mi amiga, eso no es deporte, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aclarar ahorita son los 3 tipos de actividades para llamar a alguien deportista o no. ¿Okay? El primero es la actividad física. Recuérdense que actividad física es todo movimiento que conlleve un gasto de energía. Es decir, pararme de esta silla fue un movimiento. Caminar de mi casa hasta acá fue otro movimiento. Eso está dentro de las actividades de la vida diaria de cualquier persona. Mientras más te mueves, menos sedentario eres. Pero no quiere decir que hagas más ejercicio. De segundo, tenemos el ejercicio físico. Ya se considera ejercicio cuando hay un movimiento completo con una visión hacia un grupo muscular o hacia un objetivo, pero puede ser tanto recreacional como no. O sea, recreacional, el ejemplo de la persona que se va todos los domingos al bosque de Chapultepec y camina 1 hora todos los domingos. De lunes a sábado no lo hace porque no tiene tiempo, porque no quiere, porque tiene familia, porque tiene vida social, por X razón. Pero eso ya se considera un ejercicio. Lo hace fijamente 1, 2, 3 veces a la semana, ¿sí? El ejercicio que sea puede ser ir a bailar, puede ser ir al gimnasio, ir a caminar, ir a correr, pero de cualquier ejercicio o movimiento con un poquito más de disciplina. La diferencia entre el deporte es el objetivo, ¿sí? Es ganar, ¿sí? Porque se hace a nivel competitivo. Para que haya una competencia de ese deporte tiene que haber reglas. En el ejercicio físico no, ¿sí? Yo puedo estar corriendo por Reforma y me salté una calle y la otra, ¿sí? Y por la vía que yo fuera. En las carreras ya se hace como deporte el running, ¿sí? Tienes una distancia determinada, tienes que ir por un ritmo determinado, tienes que hacer un tiempo determinado si quieres clasificar, si quieres ganar y demás. Hay gente que hace el running por deporte y hay otros, ¿sí?
que lo hacen por ejercicio, que se paran si no pueden, que se comen 2 calles si no pueden, eso es ejercicio. El deporte tiene que ser competitivo, reglado y demás. Y otro detalle importante entre los deportistas es la periodización. Tenemos de una competencia a otra un macrociclo donde se va incrementando la carga, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa carga de entrenamiento, por supuesto, la persona va a sufrir de más lesiones o no. Aquí algo importante de lo que estamos hablando de las lesiones es que entre ejercicio físico y deporte, ¿sí? Vayan pensándolo, igual como no es en vivo, no tengo forma de que me respondan ustedes, pero ¿qué consideran que quién se lesiona más? ¿Una persona que me realiza ejercicio físico o una persona que me realiza deporte? ¿Sí? ¿Por qué se lesiona más uno que otro? ¿Qué relación tiene entre uno y otro? Aquí hay 2 cosas a tomar en cuenta, ¿sí? Quizás algunos me respondieron ejercicio y otros me respondieron deporte. La encuesta que se hizo en Europa, ¿sí? A atletas de ejercicio, se hizo en runners, en corredores, se lesionan más los que hacen ejercicio físico que los que hacen deporte. ¿Por qué? Porque no tienen un buen entrenamiento de fuerza, porque no tienen quizás un entrenador, porque no lo hacen con una periodización o un nivel de entreno necesario, pero también hay un porcentaje grande de deportistas que se lesionan, pero por sobrecarga. Y ahí sí va de la mano con el entrenador, si le hicieron caso al entrenador o no, si le hicieron caso a su cuerpo o no. Cuando trabajo con atletas, lo primero que me gusta que entiendan es que necesito que le den descanso al cuerpo. El cuerpo necesita descanso. No van a perder nada por un día de descanso a la semana. Entonces, son como los 2 polos de quién se lesiona más. Ya después, en cada quien, digamos, aquí en nuestro centro de rehabilitación, en TCL, tenemos más personas de ejercicio físico lesionadas que deportistas. ¿Sí? Los deportistas más bien vienen mucho por la prevención de lesiones y claro, al cuidarse tanto y gustarle tanto seguir haciendo su ejercicio, tienen un poquito más de control. Seguimos, ¿sí? Entonces ya aclaramos si son deportistas. Necesito que ese niño me haga un ejercicio competitivo, reglado, con un orden, ¿sí? Dentro del equipo de fútbol, digamos, está el niño que viene todos los días, de lunes a viernes, pero también está el niño que falta 3, 4 veces a la semana, porque se fue de viaje, porque se sintió mal, porque tuvo dolor de cabeza, porque el papá no lo pudo llevar, porque tenía mucha tarea, ¿sí? Entonces, eso también, cuando les lleguen los niños deportistas, pregúntenlo, ¿sí? Porque eso puede ser lo que le lesione si no hace el entreno completo que debería hacer. Ya vamos a hablar del otro polo. Entonces, ese atleta o ese deportista, como fisioterapeutas, debemos tomar 4 aspectos básicos. El primero será el de la edad, ¿sí? Cuando hablamos de edad, como todo este curso online que les organizaron es sobre niños, ¿sí? Supongo que ya tocaron las edades, ¿sí? En cómo se divide la niñez. Normalmente en deportistas comenzamos desde los 5 años, ¿sí? Ya ahorita más adelante les voy a ir presentando cómo a nivel de capacidades físicas se divide, pero normalmente podemos decir que un niño es deportista a partir de los 5 años, de 5 a 8, de 8 a 10, y ahí lo vamos dividiendo de 2 en 2. Antes de los 5 años se hace mucho recreacional, se hace mucho de juego, es más, no se sugiere que haya a nivel competitivo, inclusive hay academias de fútbol que hacen juegos entre ellos y premian a todos, porque lo que se incentiva es que a la persona le guste hacerlo, ¿sí? Ya después de los 5 años ya podemos ir visualizando que esa persona, si quiere ser deportista de alto rendimiento o profesional, tiene que cumplir con una serie de parámetros donde el fisioterapeuta deportivo es el que más puede ayudar a que esa persona llegue a ese nivel. Ya lo vamos a hablar. De segundo está el tipo de deporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que me está compitiendo en natación, ¿sí?
a un niño que me está compitiendo en fútbol americano. Las capacidades son diferentes, incluso el tipo de cuerpo que se busca es diferente, ¿sí? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y aparte, tenemos dos aspectos, la condición física y la condición de salud. Dependiendo de la edad del niño, vamos a ver que en la condición física tiene que tener un periodo de desarrollo de la fuerza, un periodo de desarrollo de la resistencia, y dependiendo de eso también va a ser mejor en un deporte de resistencia o en un deporte de fuerza. Y por último, pero muy, muy importante como fisioterapeuta, está la condición de salud. Condición de salud hablamos de cómo está el peso, si está en un normopeso, si está de bajo peso, si está en sobrepeso, hasta si tiene alguna cardiopatía, si tiene alguna afectación neurológica, si tiene algún padecimiento médico, ¿sí? Que pueda influir en el desarrollo de ese niño, de ese cuerpo y de esas capacidades físicas. Con respecto al deporte, ¿sí? Una persona, con respecto al ejercicio cardiovascular, una persona de ejercicio aeróbico, ¿sí? O un niño de ejercicio aeróbico necesita un desarrollo de X capacidad a diferencia de un ejercicio anaeróbico. Lo vamos a hablar ahorita. Aeróbico, un poco más de resistencia, anaeróbico, un poco más de fuerza. Con respecto al movimiento, si el movimiento es cíclico o es acíclico. Dependiendo del deporte, también va a ser más difícil aprenderlo o no. Por ejemplo, correr, ya si la persona camina, el movimiento de la caminata, los primeros pasos son voluntarios y después se hace de manera involuntaria. Lo mismo con el correr, pero ¿y si en vez de correr es gimnasia, que requiere aprendizaje y memoria de toda una secuencia de ejercicios? Entonces va a ser diferente también el deporte o el desarrollo específico que queramos. Y con respecto al esfuerzo, si es de impacto, si no, si es de bajo impacto, ¿sí? No es lo mismo la natación a la gimnasia al rugby o al fútbol americano. Entonces son como diferentes. Vamos a ir hablando de casos. Un ejemplo, un niño de 10 años bajo de peso que me haga fútbol americano, ¿sí? Y me esté haciendo los tackles, los golpes, a diferencia de una niña igual de 10 años con sobrepeso que me quiera hacer gimnasia y me esté intentando aprender los mortales. Entonces el impacto del salto con el sobrepeso, ¿sí? Va a tener una repercusión a nivel articular, a diferencia del de rugby, que más que el impacto directo hacia el piso es el impacto contra otro compañero, pero como es de bajo peso y la física da masa por aceleración, ya la sabemos, entonces por supuesto va a ser más fácil que lo venzan. Entonces son detalles que hay que tomar en cuenta. Con respecto a la condición física, ¿sí? Sabemos, y esto sí es de ley, hay personas que tienen una condición física nata, niños que desde los 2, 3 años coordinan muy bien, o corren muy bien, o caminan, ¿sí? O sea, desde que comenzaron a caminar muy bien, y les pasas una pelota y la lanzan bien, ¿sí? O le pides un salto a los 3, 4 años y logra saltar. Me acordé ahorita de mi sobrinita, tiene 1 año y medio, y está intentando saltar porque vio a la hermana grande saltando, y entonces lo que hace es como despega una pierna y le da contra el piso, o sea, no salta, porque no está todavía en la edad de ese aprendizaje motor. No quiere decir que no se pueda estimular. Seguimos aquí hablando del esfuerzo. Lo mismo, o sea, la condición física que tenga la persona o que desarrolle la persona, el niño, va a ir de la mano también con el deporte que realiza. Si solo realiza fútbol, el día que tú le pongas a hacer algo que conlleva un poquito más de fuerza, como subir las gradas, le va a costar más. Si solo hace, o lo que le gusta es hacer ballet, baile, ¿sí? Gimnasia, cuando tú le pidas que corra durante mucho tiempo, se va a cansar. Entonces, esa relación entre el esfuerzo y la condición física del niño va de la mano con el deporte que realiza y, por supuesto, con el tipo de condición física que queramos llegar. Ahorita vamos a hablar de algo importante, ténganlo ahí en la mente, que son las etapas sensibles, ¿sí?
eso también nos ayuda, y como oficio es lo que más abordamos, de que qué tipo de capacidad física debo yo desarrollarle al niño o el niño debe tener ya desarrollada dependiendo de la edad en la que llegue. Con respecto al movimiento también, hay personas muy, muy coordinadas, hay personas muy, muy ágiles, hay personas muy descoordinadas, ¿sí? Hay personas que no tienen nada de agilidad, que les lanzas algo y su cerebro primero le golpea y después toma el esfuerzo de atajarlo. ¿Sí? Coordinativo igual, le enseñas un gesto, ¿sí? De 2, 3 tipos de paso o de movimiento y le cuesta mucho aprenderlo. Entonces ya sabemos que por ahí, digamos, una disciplina como gimnasia le va a costar más, ¿sí? Si no se entrena esa coordinación. Lo importante aquí en los niños es que esa condición física que tienen la pueden adaptar y cambiar muy, muy rápido con muy buen estímulo. A diferencia de ya una persona adulta, que no es que no lo pueda adaptar, ¿sí? Sino a eso nos dedicamos, pero va a llevarle un poquito más de tiempo si nunca lo entrenó. Con respecto a la condición de salud, la condición de salud es de los aspectos más importantes que tenemos como fisioterapeutas, ¿sí? Fisioterapeutas en general. Una persona o un niño por debajo de su peso, por supuesto el desarrollo muscular no va a ser el mismo. Digamos que está por debajo de su peso con mala alimentación y está justo en la etapa de desarrollo, es una niña, se está comenzando a desarrollar, ¿sí? Le va a costar más generar algo de masa muscular. Una persona con alto peso, con sobrepeso, con obesidad, sabemos que aquí en México tenemos mucha obesidad y mucha desnutrición infantil, y los dos polos son errados. Es una persona que va a tener más predisposición a lesiones de miembro inferior por la sobrecarga, más predisposición a lesiones si hace algún ejercicio de impacto, más problemas posturales, ¿sí? Porque ese sobrepeso lo que hace es cambiar donde se ubica el centro de gravedad y afectar ligamentos, articulaciones, en fin, ¿sí? Postura y demás. Lo otro es la talla del cuerpo, el tipo de cuerpo, las desviaciones axiales que presente la persona, entre alto y bajo. No sé si ubica, hay un estudio que se hizo y lo utilizan mucho en países primermundistas, en Rusia, en Europa, que compiten mucho a nivel olímpico, ¿sí? China, ellos desarrollan las cualidades del niño dependiendo de la talla y el peso. Si es un niño muy, muy alto y delgado, lo puede ir desarrollando para un básquet, para un voleibol, para un atletismo. Si es un niño más bajo y mesomórfico o un poco más grueso, lo puedo ir desarrollando para un ejercicio de fuerza, ¿sí? Para una halterofilia, para una halterofilia o levantamiento de pesas, ¿sí? Para, dependiendo del cuerpo, para una gimnasia. Una niña bajita, delgada, ideal para la gimnasia. No sé si han visto que las gimnastas son muy pequeñas. Países desde las primeras edades de vida van viendo el tipo de cuerpo por genética, por padres, y también los van desarrollando hacia un área específica que su cuerpo ayude. Importante aquí de último, están las patologías. Tenemos niños, ¿sí? Y a diferentes edades pueden sufrir del sistema cardiovascular, pueden tener afectaciones neurológicas, pueden ser niños muy sanos y de repente quedar con alguna afectación. Ahorita, por cuarentena, me tocó un caso de una niña, 9 años, me hacía hockey y patinaje sobre hielo, y por un virus, que no fue el COVID, quedó con fue como una especie de meningitis y quedó con una parálisis de todo el miembro inferior. Ya la niña está caminando, ya la niña pegó sus primeros brinquitos, con buena guía fisioterapéutica, pero de aquí a que vuelva otra vez a su disciplina, va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces son aspectos que hay que controlar. Seguimos avanzando y aquí les tengo un mensajito importante, sobre todo para los niños, ¿sí?
Los niños deben hacer deporte para divertirse, ¿sí? Si no, no van a hacer. Entre el amiguito, entre el buen entrenador, entre que les guste lo que hacen, no pueden ir obligados por los papás, no pueden ir tampoco, si mi papá fue futbolista profesional, me obliga a hacer fútbol. Ha habido muchos casos que sí, el niño sale con capacidades físicas, pero también hay muchos casos que no, que odia el fútbol, que no le gusta el fútbol. Entonces, meterlo en algo que le guste, eso es importante. Y otro, los niños no van a entender que el ejercicio se debe hacer por salud. Eso lo sabe el padre, lo sabe el representante, lo sabe incluso el entrenador, por salud física, por salud mental, que eso ya después se aprende, incluso pasando la adolescencia, y todavía me encuentro personas que no hacen ejercicio aún sabiendo que es saludable. Recuérdense, y si algunos aquí me conocen o me han visto, toda mi visión como fisioterapeuta es que la persona se mueva por su salud, al nivel que quiera, los músculos que quiera, el tipo de ejercicio que le guste, pero se mueva por salud. Nosotros los fisioterapeutas somos promotores del movimiento. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a discutir o a hablar sobre los profesionales que están con esos niños. El primero es el educador físico o el profesor de educación física, que hay veces que no es licenciado en educación física, que sería el título necesario para ser entrenador, para ser profesor de educación física, donde se hacen juegos, se hacen dinámica, se comienzan a hacer ejercicios de abdominales y demás, pero a veces estos ejercicios están mal hechos o están mal dosificados, o si la clase es una vez a la semana, le exige mucho, pero si el resto de los días no hace nada o hace mucho ejercicio, también va a sobrecargar. Me ha tocado muchos pacientes que he tenido que enviar un informe al profesor de educación física donde no puede durante X tiempo hacer otro ejercicio que no sea los que yo le indico, ¿sí? Eso es importante. De segunda mano tenemos al entrenador, a ese preparador o a ese entrenador de esa disciplina, el entrenador de fútbol, si hace fútbol, el entrenador de gimnasia, el entrenador de natación, que ya es experto en esa disciplina, en esa técnica, pero todavía hay un área gris sobre la individualización del atleta. ¿Sí? Eso es importante porque como fisios, eso es lo que vamos a buscar, es individualización. De tercero, también encontramos al preparador físico. El preparador físico, no todo el mundo lo tiene, depende del nivel de club deportivo en el que estés. Hoy en día he escuchado personas que contrataron a un preparador físico, como están en casa, que les dé las clases por Zoom o que les dé las clases en casa, pero sin que haya más nadie. También hay que tener en contacto con las 3 personas, nosotros como fisios. O sea, en esta área vamos a hacer, nosotros 4 vamos a ser el equipo multidisciplinario si la persona no sufre de alguna patología. Si es alguna patología, lesión o problema, con el médico, el traumatólogo, el ortopedista o demás. Nosotros como fisioterapeutas, una revista en España habla sobre la prevención de lesiones en niños y cómo hoy en día la principal lesión se da por sobrecarga. Entonces, como fisioterapeuta debemos recomendar, ¿sí? Estas son recomendaciones de fisioterapia para los niños, ¿sí? Sobre todo en edades de desarrollo o antes de los 12 años. El primero, que debe descansar de la disciplina de 1 a 2 días a la semana. No puede estar haciendo ejercicio 7 días a la semana. Eso le va a llevar una sobrecarga. Tener el contacto con el entrenador, porque cuando hablamos de volumen, intensidad del entrenamiento, no se puede hacer más de un 10% de aumento en una semana. Es decir, si el niño corría solo 10 minutos, el 10% de 10 minutos es 1, a la semana siguiente va a correr 11, no puede correr 20. El incremento fue mucho y puede llegar a lesionarlo. También es importante a nivel psicológico, mental, recreacional, que tenga descanso o vacaciones de 1 a 2 meses al año. Es decir, puede ser un mes en agosto y puede ser un mes en diciembre, o los 2 meses en diciembre y vuelve al grupo o al equipo otra vez en febrero. Eso tiene que llevar un acuerdo. El propósito siempre con los niños es que disfruten el ejercicio.
hay muchas veces que vemos al niño desmotivado, desganado. Si logramos tener la oportunidad de trabajar con equipos, hay niños súper atentos, hay niños súper desmotivados. Esa desmotivación viene de que no le gusta el ejercicio, quizás que está pasando algo en casa que lo esté desmotivando o algo, ¿sí? Eso es importante verlo, porque recuérdense que nosotros como fisioterapeutas vemos la salud, y la salud incluye la parte psicológica. Otro, verificar los efectos del desgaste. Es recomendable hablar con el entrenador, hablar con los padres, que estén visualizando con cuánta energía llega el niño. A veces una palabra muy fácil de los padres es decir, el niño lo metí en el deporte para que se canse y llegue en la noche directo a dormir. Sí, pero esa fatiga es por la quema de energías que hizo ese día o porque ya tiene un acúmulo de, ¿sí? Entonces ese acúmulo de es escuchar al cuerpo porque el día de mañana me va a venir con una lección. Entonces es verificarlo, cómo se está comportando. Inclusive hablar con los profesores del colegio, porque a veces la fatiga se da por la parte mental y entonces en lo que inhibo la capacidad de raciocinio, claro, el niño puede bajar las notas, puede quedarse dormido en clase, puede que sea un niño muy inteligente y tenga un mes con muy bajo rendimiento académico. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por último, se debe siempre incentivar que en todos los equipos haya un comité multidisciplinario. El equipo de fútbol tenga su médico, su fisioterapeuta, su preparador físico, el equipo de natación tenga su médico, su fisioterapeuta, su preparador, su trainer, ¿sí? O sea, cada equipo, por muy bajo edad que tenga, debe tener un equipo multidisciplinario. Una competencia, hay un torneo de karate, ¿sí? Que dura viernes, sábado y domingo. Dentro del torneo deben exigir los padres tener un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Eso creo que es lo más importante para que brindarle la atención primaria, ¿sí? A esa lesión o a ese aumento de tensión que el día de mañana no se convierta en algo más importante. Y ahora sí, también como fisioterapeutas, después de las recomendaciones, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es las etapas sensibles. Las etapas sensibles, recordemos que el desarrollo de la persona, del ser humano, no se hace lineal, sino es una sucesión de periodos estrechamente relacionados o interpuestos. Va aumentando una cosa, la otra va abajo, después aumenta a los 10 años y así vamos. Las fases sensibles son periodos delimitados de ese desarrollo que vamos a tener con muy buen estímulo, con un estímulo externo realizado por el entrenamiento, un mayor incremento de esa capacidad. Cuando hablamos de etapas sensibles estamos hablando de capacidades físicas. Estas etapas se describieron por primera vez en el 86 y siguen estando a favor. Bajo lo mismo, un parámetro por la individualización de cada persona. Les dejo aquí un cuadrito, si quieren le hacen capture, creo que igual voy a poder brindarles la presentación para que ustedes la tengan. Las fases sensibles del desarrollo de las capacidades motoras. Está el aprendizaje motor. Si ven, aquí tenemos, ¿sí?, a toda la columna, todas las capacidades, desde abajo, flexibilidad, velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio, y arriba tenemos las edades, ¿sí?, hasta 18 años, aunque ya sabemos que la adolescencia comienza mucho antes, pero aquí hablamos de los 5 años que dijimos, de inicio para adelante. La flexibilidad, si ven, es de las que comienza más temprano y luego va bajando. Si ustedes están en sus asientos, inténtense tocar la punta de los pies. La edad que tengan en promedio, si están viendo esto, digamos, entre 18 y 25 años, ¿cuántos pueden tocarse la punta de los pies? Pregúntenle a sus padres si podían ustedes hacerlo cuando tenían 5 y 10 años. Sí podíamos, pero las personas que se pueden tocar ahorita los pies son personas que lo entrenaron en algún momento de su vida y quizás lo sigan entrenando. Si vemos aquí el entrenamiento de fuerza y resistencia, ¿sí?, se desarrolla mucho más mientras más grandes somos. Entonces,
se comienza bajo el desarrollo y ya a medida de los 15, 18 años vamos teniendo más desarrollo. Entonces no pueden pretender tampoco que un niño que me haga gimnasia a los 6 años le salga tan bien el movimiento como un niño a los 12 años, ¿sí? Porque la fuerza de esos brazos, ¿sí? Hablando de gimnasia en los olímpicos, la fuerza de esos brazos no va a ser la misma, no puedo compararlo. Por eso a esas edades las categorías a nivel deportivo, cada disciplina varía, pero son de pocos años, y ya después de los 15, 18 años ya son categorías de cada 10 años, cada 15 años, porque ya hay un desarrollo más general. Si seguimos con otra tabla de clasificación, creo que aquí sí ven, estamos hablando ya de capacidades, perdón, me voy para atrás, de capacidades específicas. La fuerza, la hablamos antes, aquí estoy hablando de fuerza máxima, de fuerza explosiva, de fuerza resistencia. Supongo que ya todos saben la clasificación completa de las capacidades físicas. Esta tablita también se las dejo en la presentación, quien quiera le va haciendo capture. Abajo tienen la leyenda, F para femenino, M para masculino, y el puntito, los dos puntitos, los tres puntitos o el más, ¿sí? Quiere decir el tipo de veces que se puede entrenar a la semana para desarrollarse. Si ven, la única que comienza de 5 a 8 años es la flexibilidad, y tenemos un cuadro grande aquí separado entre los 5 y los 12 años, que son las edades primarias, que es mejor trabajar las capacidades físicas generales sin hacer tanto énfasis en un tipo de fuerza o en un tipo de resistencia. Ya después de los 12 años en adelante, sí hay un poquito más de entreno, ¿sí? Más de esfuerzo, más de clasificación. Eso es importante cuando nos llegue el atleta, de preguntarle cuántas veces a la semana te manda tu entrenador de fútbol a subir las gradas, cuántas veces a la semana te manda tu entrenador a hacer lagartijas o burpee. Me tocó una vez el año pasado a un grupo de niños de hockey que entrené, que llegaron, o sea, los comencé a entrenar en la prevención de lesiones porque me llegaron a la clínica lesionados de columna, de cadera y de rodilla. Y una de las cosas que pregunto es qué están haciendo. No, es que tienen un nuevo entrenador de fuerza, y parte de lo que estaban haciendo en el entrenamiento de fuerza es cargarse unos a otros y subir las gradas. Claro, si un niño pesa 30 y le tocó con un niño que pesa 20, quizás no fue tan grave, pero y cuando les tocaba cambiar, ese niño de 20 que está cargando a alguien de 30 para subir la grada, por supuesto no tiene la fuerza, el desarrollo. Los niños estaban en promedio entre 7 y 8 años, ¿sí? Y si nos retrocedemos, miren el entrenamiento de fuerza a esa edad, ¿sí? Entonces es poco, es bajo. Entonces, ¿por qué creen que se lesionaron? ¿Sí? Eso es importante hablarlo con el representante, tener el equipo multidisciplinario con el entrenador, o quizás tener contacto con el entrenador y poder llevar un feedback entre los dos. Ya nos vamos al abordaje fisioterapéutico, ¿sí? Dentro del abordaje fisioterapéutico en niños deportistas, tenemos que tener las 3 bases de la fisioterapia. La primera es la prevención de lesiones. Ese es nuestro eslogan, nuestra prioridad, nuestro objetivo siempre. De segundo está la rehabilitación, y de tercero la readaptación. Cuando hablamos de prevención de lesiones, todas las lesiones deportivas, dependiendo del deporte, hay un énfasis entre unas u otras, dependiendo de la condición musculoesquelética. Si tengo un niño que tiene mucho acortamiento en isquios y es futbolista, yo ya sé que la principal lesión del futbolista es el desgarre de isquios. Entonces, tengo que ir trabajándole esa flexibilidad. No como se trabajaría la flexibilidad de una gimnasta, pero sí debe aumentar su flexibilidad. Eso es importante cuando hablamos a nivel deportivo. O sea, ¿qué capacidad necesito que tenga más desarrollada? Pero no quiere decir que las otras no las tengan, ¿sí? Simplemente es desarrollarla hasta qué punto. Los hábitos posturales, los hábitos incluso de, ahorita están mucho, me han pasado mucho por la misma cuarentena, están mucho tiempo en la computadora, en mala postura, se cansan en el celular, ¿sí? Y comienzan niños, me llegaron 2 casos, 5 y 6 años ya con una tensión cervical como un adulto.
Entonces, son aspectos que hay que verificar. Después viene la rehabilitación de esa lesión, ya cuando el atleta nos llega con una lesión, dependiendo del tipo de lesión, que abordaje, iniciar, sí, desde lo básico, la fisioterapia básica, y ya ahorita vamos a ir hablando de qué más específico vamos a hacer. Y por último está la readaptación. Esta fase es la más importante porque cuando hablamos de lesiones, el niño en la readaptación no tiene, ¿sí? Perdón, es en la siguiente, el niño no hace una buena fase de readaptación, por lo cual se vuelve una recidiva de esa lesión. ¿Sí? Recordemos, el concepto de recidiva es que vuelve, ¿sí? O sea, vuelve a lesionarse. Las lesiones más comunes en niños deportistas son 3. La primera, lesiones agudas. Normalmente se dan a nivel del cartílago de crecimiento, fracturas de tallo verde, o a nivel musculares como tensiones, desgarros, ¿sí? Contractura, por un golpe, una contusión directa, ¿sí? Genera el síndrome compartimental. Las segundas lesiones comunes, más comunes, pero menos vistas. Es decir, las agudas, cuando le sucede algo al niño, el padre lo trae al instante, se cayó, se golpeó, no puede mover la pierna porque le cayó el amiguito encima. Por sobreuso son las más comunes, pero las que menos se ven. Se va tensando el músculo, se va inflamando el tendón, se va distendiendo el ligamento y por el exceso de, ¿sí? Conlleva un mayor tiempo de cuidado o un mayor tiempo de generación de esa lesión, que al no ser en un caso grave, el entrenador es el primero que dice, eso es flojera tuya, sigue. No, es que sentí molestia aquí. Entonces, tienen que acudir al fisioterapeuta. Hay que hacer mucho énfasis en que esos niños estén acudiendo a fisioterapia. Y por último, lo que les estaba explicando ahorita, es las lesiones recidivantes. ¿Por qué pongo un no en ese recidiva? Porque si hace muy buena fisioterapia de readaptación, no hay recidiva. Si no hace la readaptación o la hace mal o no cumple con las sesiones o con lo que se manda, por supuesto sí va a haber recidiva. Entonces hay que ser claro con el atleta y con el representante. A mí me gusta hablar con los dos, con el representante un poco más técnico que entiendan, pero con el niño que sepa la importancia de hacer lo que yo le estoy indicando, para que el día de mañana pueda seguir jugando, pueda seguir corriendo, pueda seguir brincando. Ahora nos vamos al protocolo de abordaje. Les pongo aquí en grande la prevención de lesiones, porque como niños deportistas, lo primero que debemos cuidar es esa prevención de lesiones, es que esas lesiones no aumenten, ¿sí? No generen una pérdida de la condición física, no incluya, inclusive hay lesiones que pueden no volver a realizar ese tipo de disciplina. Entonces la prevención de lesiones va súper importante para esos niños deportistas. Recuérdense que en deportivo hablo de competitivo, de nada me sirve entrenar si no puedo ir a la competencia, si no puedo jugar en el torneo porque tengo una lesión. Entonces eso es importante. En la prevención de lesiones, ¿sí? Hice como un eslogan, ¿sí? General, ¿sí? Porque va a depender del caso, ¿sí? De la patología, de la disciplina, de la condición física, de lo que hablamos anteriormente. Pero a grosso modo, lo primero es evaluar las capacidades motoras. El ejemplo que di es un niño deportista de 10 años que ya pasó la parte de flexibilidad, que no se puede tocar la punta de los pies, que no se puede sentar derecho en la espalda, en el pupitre, en la silla, por pérdida de flexibilidad de la cadena posterior y que es futbolista. Entonces, ese niño tiene muy baja la flexibilidad que puede generar el día de mañana X lesión. Eso hay que trabajarlo. Después de las capacidades físicas, tenemos las capacidades condicionales, que ya son las que vimos en el segundo cuadrito, ya más específico. Una resistencia anaeróbica o una resistencia aeróbica. ¿Sí? Esa subclasificación de las capacidades ayuda a hacer un poquito más de énfasis en lo que le esté generando algún problema el día de mañana. Un ejemplo pudiera ser un niño que es muy rápido,
pero que no me tiene resistencia. Entonces puede ser muy rápido y es basquetbolista y corre una vez, pero ya cuando está en el tercer tiempo, de tanto correr, ya no puede correr, intenta hacerlo, sobrecarga la articulación o sobrecarga el músculo, y eso repetido día tras día le va a generar mayor afectación. Del otro lado tenemos el gesto técnico. Aquí es algo importante que nosotros como fisios no nos metemos en la técnica de la disciplina, sino abordamos las afectaciones o las alteraciones biomecánicas que tenga esa técnica. Ejemplo, tengo un niño tenista que el entrenador le pide cada vez sube más el brazo para golpear la pelota más alto. Pero el niño lo que no puede hacerlo es porque tiene una retracción, ¿sí? O un acortamiento de los músculos, o un pinzamiento del hombro, ¿sí? Que articularmente no suba más, y el hecho de forzarlo le va a generar el día de mañana una lesión. Eso sí es algo que corregimos, ¿sí? En la prevención de lesiones, que la biomecánica de esa disciplina se esté haciendo bien con respecto a las alteraciones físicas. Ya bien en ejecución lo dirá el entrenador. El tener un equipo, tengo mucho contacto con los entrenadores y ellos me dicen, Rosa, yo quiero que me salte un poco más, o yo quiero que me abra más las piernas al correr. Entonces, dependiendo de también lo que el entrenador busca y lo que yo veo de deficiencia, hacemos una integración de eso. Y por último, las alteraciones físicas. Digamos, tengo a un niño nadador y me tiene una hiperlordosis y toda su técnica, y es de mariposa, y toda su técnica es hacer el esfuerzo de la hiperextensión de columna. Por supuesto, el día de mañana va a ser algo que no va a poder hacerlo por la alteración. Trabajamos el control lumbopélvico, el reposicionamiento de la pelvis, la activación correcta de todo el grupo abdominal y del core para que pueda seguir haciendo su gesto. E inclusive esa alteración física, al corregirla y al trabajar la musculatura, su gesto técnico va a mejorar, ya va a volar más en la alberca y el entrenador va a decir, ¿qué hiciste? Hice fisioterapia, ¿sí? Eso es importante. Cuando seguimos abordando, ojalá todos los pacientes se nos quedaran en la fase de prevención, pero como sabemos que no es así, ya dijimos que a nivel de los niños, las lesiones más comunes se dan agudas, ¿sí? Y las otras por sobreuso. Esas dos lesiones, ¿sí? Nos van a llegar pacientes con dolor, ¿sí? En niños es lo que más. O sea, el representante quizás no vea al niño que le esté doliendo, o no lo va a traer a fisioterapia hasta que le esté doliendo algo, hasta que haya tenido un golpe, hasta que haya tenido una caída, hasta que tenga una inflamación en el tobillo, ¿sí? Ahí es que viene a fisioterapia. Nuestra parte como fisioterapeuta es dentro de nuestros círculos sociales, que cada vez las personas vayan entendiendo que la fisioterapia es primariamente preventiva y ya después, posteriormente, si tienes la lesión. Lo primero que hay que saber de este abordaje es los días de la lesión. ¿Fue hace una semana? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un mes? ¿Sí? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Fue al médico? ¿Tomó algo? ¿Le inyectaron algo? ¿Le inmovilizaron algo? ¿Sí? Eso va a depender de lo que vamos a hacer. Yo después pongo fisioterapia convencional. A mí me gusta esa palabrita para identificar lo que es los agentes físicos, la electroterapia, el calor, el TENS, el láser, ¿sí? Lo básico que dependiendo del centro de rehabilitación en la que trabajemos se tiene. Después viene la movilidad de la zona. Hay un círculo vicioso entre que me duele y no me muevo, y por no moverme me duele más. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo, ¿sí? Dependiendo de la lesión, hay que verificar que esa articulación se esté moviendo bien, que esos tejidos estén flexibles, estén elásticos, para poder recuperar toda la funcionalidad del miembro afecto. Y por último, y el más importante, es el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico, ya lo nombramos, va a ir de la mano con ese eslabón débil, con esa afectación biomecánica, con esa que tuvo un esguince y tiene un tumbado, ¿sí? En la cadera, que me hace ese descenso de la pelvis,
ese glúteo medio que está débil, ese oblicuo que no se está activando y todo ese ejercicio que vamos a ir haciendo como rompecabezas del cuerpo del niño que está viniendo a nosotros. Seguimos con la rehabilitación. Saber el agente causal nos va a ayudar a nosotros a determinar el tipo de rehabilitación que va a obtener. No es lo mismo que el agente causal sea el sobreuso a sea una caída directa sobre ese miembro o alguien encima de él. Entonces, ese agente causal también determina el tipo de lesión. Hay que trabajar mucho lo que hablo del ejercicio terapéutico en la estabilidad. Si me conocen, si me siguen en Instagram, saben que el 90% de mis pacientes trabaja estabilidad. Dentro de la estabilidad hay una evaluación, ¿sí? Eso debe hacerse para saber qué tipo o en qué nivel de estabilidad está la persona, pero siempre debo trabajarlo. No, Rosa, es que mi paciente es de hombro. El hombro se genera estabilidad. Hay músculos dentro de la articulación del hombro que estabilizan el hombro. Esa cintura escapular y ese ritmo escapulohumeral debe estar al 100 para que pueda mover el hombro, ¿sí? A veces creemos que la estabilidad es solo pararme en una pierna y hacer así. No, hay 1.000.000 de ejercicios de estabilidad. Otro aparte de la rehabilitación es la postura. Posturas antálgicas, posturas por kinesofobia, que ya no tiene el dolor, ya lo estamos rehabilitando, pero sigue con ese miedo a generarlo. Posturas por alteraciones axiales, digamos, es un niño con un problema de cuello, con una tensión del cuello, pero ya me está generando un síndrome cruzado superior con un hipercifosis y me tiene el cuello hacia adelante. Por supuesto, no es solo tratar la zona de dolor, sino flexibilizar y volver a reposicionar los hombros y el cuello donde debiera estar. Y lo otro que hablamos, que tenemos que rehabilitar antes de la fase siguiente, es la fuerza analítica de ese músculo lesionado. Digamos, fue una tendinopatía del bíceps braquial. Ese músculo bíceps debe estar fuerte, pero también fuerza general. Si estamos hablando de que es tenista, ya no es solo el bíceps el que debe estar fuerte, sino también todo el brazo, porque del periodo de rehabilitación se vio menguado el entrenamiento, por lo cual todo el lado va a estar afectado. Eso es importante. Cuando ya hayamos trabajado todo eso, es que pasamos a la fase de readaptación, que sería la última fase. Dentro de la readaptación, parecido a la prevención de lesiones, excepto que va de un modo más específico solo a la lesión que tuvo, y dependiendo si le da continuidad al tratamiento, ya se haría a un modo completo de todas la prevención de lesiones. Aquí la readaptación y la prevención se pueden ir encimando. A mí me llega el niño que les comenté de hockey de rodilla, lesionado. Yo ya sé que es de hockey, pero de paso lo estoy viendo con un pie plano. Ya sé que me está haciendo la rehabilitación de rodilla, pero una de las cosas que busco con el pasar a la readaptación es también prevenirle ese tobillo, porque si me tiene un pie plano, por supuesto, me va a generar un genuvalgo que me sigue el dolor en el compartimiento medial y anterior de la rodilla, que por mucha readaptación que haga, si no corrijo y no prevengo las lesiones desde el tobillo, eso va a seguir compensando. Entonces, aquí la readaptación y la prevención tienen que ir de la mano. También importante, que les pongo aquí, dolor o alteración. Puede entrar a la fase de readaptación con cierto problema, disfunción o sensación anormal en la zona de dolor, pero nunca puede ser el dolor con el que vino. Un ejemplo fácil, con la escala de EVA, si el paciente me vino con un dolor 10 y ya logré que bajara y de repente me hace X ejercicio y vuelve a dolerle un 8 o un 9, ese ejercicio fue mucho. Entonces, tengo que estar jugando con la escala de dolor. A todos mis pacientes, cada ejercicio que le mando nuevo, dolor o molestia, no, ok. Cuando lo vuelvo a ver, ¿te dolió, te molestó alguno de los ejercicios que yo te mandé? No. Entonces, eso es importante porque si no, puedo volver a caer en la fase de rehabilitación
que se inflame el tejido, que no le llegue sangre, que tenga mucho dolor, y lo que estoy haciendo es alargando el tiempo de recuperación. Yo le digo mucho a las personas, yo prefiero que me tengas la confianza de decir si te duele o no. Al niño, a veces es difícil que lo entienda, le digo al padre, sin que el niño sepa, velo cómo pone la cara cuando apoya la pierna, velo cómo se para, o sea, tenme y me lo vas diciendo, porque a veces los niños no nos quieren decir o no nos tienen la confianza, y el papá, no, vi que le costó pararse, vi que le dolió la rodilla. Eso ahí es importante. Y por último, en la readaptación tenemos las dos zonas, de entrenamiento y de deporte. En la readaptación es importante que el niño poco a poco inicie su gesto deportivo, ¿sí? Su entrenamiento. Quizás si entrenaba 5 veces a la semana, que vaya 3 y las otras 2 viene a fisioterapia. Lo vamos llevando de la mano dependiendo de la lesión, pero en la fase de readaptación ya debe ir integrando los ejercicios que realiza. No al 100, pero sí cada vez en un aumento de un 10 a un 10%. Y ya cuando está realizando su deporte, que tiene un evento competitivo y demás, en la fase de readaptación, nosotros somos los encargados de decir si sí puede competir o no. Es mejor que no compita ahorita y que pueda competir en la siguiente, a que compita ahorita y no pueda competir durante 3 o 4 eventos. Entonces nosotros somos los encargados de eso. Depende de todo, de la lesión, del dolor, de la zona. Digamos, si es futbolista, pero su lesión es de hombro, quizás no me afecte tanto. Pero si es nadador, ese hombro, por supuesto, no va a poder competir igual. Entonces, esos son los 3 aspectos que debemos tomar en cuenta en nuestro protocolo de abordaje fisioterapéutico. Recuérdense, hoy en día no puedo hacer un protocolo de receta de cocina, le digo yo, de haz esto, haz lo otro, no. Esto es una guía y ustedes bajo su conocimiento, bajo su evaluación, lo primero es la evaluación del atleta, ¿cuál es la deficiencia? ¿Por qué le está generando esa lesión? ¿Por qué tiene ese dolor? ¿Qué puedo ver más allá para corregirlo? ¿Sí? Eso es importante. Y ya para finalizar les tengo 2 mensajitos. Grande se los leo. La práctica del ejercicio físico y de actividades deportivas saludables en la infancia y en la adolescencia genera grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo. Es fuente de bienestar físico y psíquico, contribuye al desarrollo integral de la persona y mejora el rendimiento escolar y la sociabilidad, además de actuar como factores de protección frente a otros hábitos no saludables. Es importante como hermanos mayores, como padres, como tíos, como familiares, que incentivemos la práctica de ejercicio deportivo o la práctica de actividades deportivas a esos niños. Hoy en día es muy común ver lesiones de columna por niños que están todo el día en la computadora, están en la tablet, están en el celular, le doy el celular para que deje de fastidiar, que se quede ahí entretenido, y cada vez el niño se comienza a mover menos. Ese moverse menos hoy, en 20 años, va a ser un gran paciente de espalda, un gran paciente de rodilla, un paciente con sobrepeso, un paciente que no sabe correr, que no sabe brincar. Entonces, son afectaciones que o le hacemos daño a esa persona si no le incentivamos el movimiento desde pequeños. Ya después grandes, nosotros como fisio, lo primero que hacemos con un adulto es, te estás moviendo, ¿cómo te mueves? Muévete más, ¿sí? Son pocas veces que más bien muévete menos. Normalmente es muévete más, camina más, haz este ejercicio, haz este estiramiento, no estés las 8 horas en la computadora, trabaja y haz pausas activas. Todo eso va de la mano. Y por último, ¿sí? Recuérdense que nadie perseguirá tus sueños más que tú mismo. Esto es importante nosotros como gente adulta, pensante, profesional, pero también hacia un niño, hacia el padre, el representante y la persona que lo motiva. Yo soy partidaria de que esa familia y ese grupo de amigos debe incentivar a la persona o al niño a que haga algo productivo y algo bueno por su vida. Espero que les haya gustado. Me quedo para cualquier pregunta, si tienen algún caso específico sobre un paciente o un caso que tengan, me pueden escribir. La de R Sport Therapy es mi Instagram personal, el de D-Sport Lab es en la clínica donde trabajo, también nos pueden preguntar y demás.
Y dentro de la presentación que se las mando, también les envío mi correo. Espero que tengan muy buenas tardes, ¿sí? Que sigan disfrutando de este congreso y estamos a la orden para lo que necesitan. Feliz día, feliz noche, feliz Navidad y que todo esté lo mejor posible por sus casas. Saludos.